Señor Lobo. Bueno, hoy hay que decir que Tandem, o sea, tenemos como una especie de doble tándem, dos y dos, porque está Tandem Perfecto la sección, y Halo ha empezado una sección que tiene que ver con economía, que va a complementar durante estas 2 semanas también, señor Lobo, hablándonos de las agencias de calificación, que están bastante relacionadas con la bolsa. Y te dejo hablar. Efectivamente, buenas noches a todos. Hola. Me ha dejado un poco Halo, me ha tirado el guante cuando ha estado hablando de la deuda soberana, los bonos del Estado famosos, que al final es una inversión aparentemente segura, pero aquí juega un papel muy, muy importante las agencias de calificación, de las que voy a estar hablando estas 2 semanas, un poco sabiendo que Halo va a hablar de la bolsa y del crack del 29 y de otros cracks bursátiles. Pues es interesante hablar de este elemento que juega un papel muy importante en las transacciones financieras y sobre todo en lo que se refiere a las deudas soberanas de los estados, aunque también de las empresas, como vamos a ver ahora. Entonces, estos días voy a hablar de 5 cosas fundamentales. Hoy voy a centrarme en qué es lo que son o cómo funcionan las agencias de calificación, cuál es su origen y cuáles son los problemas más importantes. Y a la semana que viene vamos a hablar de las agencias de calificación en los países en vías de desarrollo, sobre todo africanos, y qué soluciones o alternativas hay a las agencias de calificación, porque es un problema que vais a ver ahora significativo. Sin más dilación y para entrar en harina, las agencias de calificación, antes de hablar de ellas, tenemos que volver a retomar un poco conceptos de los que habíamos hablado, como el Banco Central Europeo, los impuestos nacionales, y voy a poner un ejemplo, que es un Estado. Los Estados, como sabíais, y como hemos hablado a veces, tienen un presupuesto nacional. El presupuesto nacional, en una gran parte, se financia por parte de los impuestos, a través de los impuestos, pero una parte también muy importante se financia a través de lo que se llama la emisión de deuda, los bonos del Estado. Es decir, que los estados van a los grandes estamentos financieros, a los mercados financieros, perdona, y dan un bono a cambio de un dinero, es como un crédito. No sé si os acordáis cuando hablábamos del Banco Central Europeo, que había este circuito diabólico de que el dinero, en vez de dárselo directamente a los estados, se lo daban a la banca privada, para que en un principio la banca privada se lo diera directamente en créditos a las empresas y a los estados, pero que no hacían esto, sino que la banca privada lo que estaba muy interesado era en la compra de deuda. Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque es un negocio tremendo en el que las agencias de calificación juegan un rol importante, como decíamos, y es porque funcionan como empresas auditoras. Entonces, una agencia va a un estado y hace un estudio macroeconómico del estado, de su arquitectura financiera, y le da una nota. Esa nota es la capacidad que tiene un estado de devolver una deuda. Y esas notas van desde la AAA hasta la D. Una AAA se supone que es un estado que si tú le das dinero te lo va a devolver prácticamente seguro. Estamos hablando de Alemania o de Japón. Y D es un estado que está en default, que está en impagos, está quebrado. Sería Zimbabue, por ejemplo. Y estas calificaciones están relacionadas con el tipo de interés. Si tú eres un país AAA, te van a dar dinero a un interés muy bajito, porque no hay riesgo. Pero si eres un país con doble B, pues te van a dar, por ejemplo, Argentina, te van a dar dinero, pero con un interés muy alto, porque el riesgo se supone que es muy elevado. Entonces, En realidad el esto, riesgo, si no me equivoco, el riesgo es un coste. Por lo tanto, tienen que arreglárselas para financiar, no solo para darte el dinero, sino además para pagar ese coste que supone el riesgo. Es un coste un poco, exactamente, si no me equivoco, es un coste un poco, no es ficticio, no es la palabra, es un coste etéreo, es un coste de sí, un cálculo que hacen, pero tienen sí, que asegurar, por eso el interés es más alto, es por eso, ¿no? exactamente. Pero luego vamos a ir viendo por qué se construye, por qué es un constructo, porque es un poco irreal. Sobre todo lo veremos en el programa del próximo día, en cómo analizan los países en vías de desarrollo. Pero bueno, eh, hablando de esto, entonces vemos cuando hablaba a lo de que los bonos del Estado son muy seguros, bueno, son muy seguros, depende también del tipo de clasificación que tienen las agencias de calificación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de estas agencias de calificación? Pues todo empezó en el siglo XIX-XX, cuando hubo la explosión de la construcción del ferrocarril
ferrocarril en Estados Unidos, que había un montón de empresarios que tenían que pagar mano de obra y materiales, y había un montón de capitalistas que querían dar dinero para sacar un beneficio, para dar dinero y recibir unos intereses. Entonces, ahí nacieron las agencias de calificación en la que eh, le daban una información a los inversores de qué empresas eran más o menos seguras para invertir. Y si era menos segura, pues que tenían que pedir más intereses o menos. Un poco el riesgo del que hablabas, Pedro. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los problemas con estas agencias de calificación? Vamos a ver como 4 o 5 problemas que nos van a ayudar a desentrañar cuáles son los peligros asociados con este sistema de las agencias de calificación. El primero es un problema de conflicto de intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Los inversores, por un lado, pagan a las agencias de inversión para que hagan estas auditorías, pero por otro lado, los propios estados pagan a las agencias de calificación para ser evaluadas. Entonces, hay muchos casos y muchos estados en los que hay agencias de calificación que no ponen la calificación fidedigna porque al final están tratando con un cliente y esto distorsiona la información que están dando a los inversores. Luego, hay otro problema que hablamos de que las agencias de calificación califican estados, pero también califican empresas y también paquetes financieros complejos. De aquí me voy a detener 2 minutos. Hoy voy a intentar ser breve, voy a terminar en 3 o 4 minutos, pero hay una cuestión que son los paquetes financieros complejos que está muy relacionado con la última crisis que tuvimos del 2008, en el que las agencias de calificación jugaron un rol muy importante. ¿Qué son estos paquetes financieros complejos? Pues son, por ejemplo, cuando un banco tiene 100 créditos y 35 son muy buenos, de gente que van a asegurarse que se van a devolver. 30, pues es gente que tiene un salario no muy allá, no muy bollante, y los 30 últimos es gente que se les ha dado, pero hay mucho riesgo de impago. Entonces, las agencias de calificación con las empresas financieras, con los bancos, pues desarrollan estos paquetes financieros complejos, se llaman, en el que lo juntan todo y hacen paquetes que se los venden a otras entidades financieras. Y ahí, ¿qué ocurre? Que las agencias de calificación también dan un rating, también dan una calificación a esos paquetes financieros. En el caso del 2008, esto es lo de las famosas subprime, que se juntó, que se hacían paquetes financieros en el que se les daba una calificación que no estaba ajustada a la realidad, entonces se vendieron muy fácilmente y cuando hubo una subida de los precios del mercado inmobiliario, mucha gente dejó de pagar las hipotecas y como todo el mundo tenía estos paquetes financieros porque habían hecho agencias de calificación que eran muy buenos, pues se fue de al carajo y se entró en una crisis financiera que luego tuvo repercusiones muy, muy importantes. Pero de ahí nace y fue uno de los orígenes de la crisis financiera del 2008, que son las agencias de calificación. Otro de los problemas es que son un monopolio. Hay 3 agencias de calificación, que son Moody's, Standard Poor's y Fitch, que tienen el 95% del mercado. Pero el problema de esto es que además son propiedad de los mismos inversores. Hay inversores que tienen acciones en varias de estas agencias de calificación y, y, el problema es que al final se genera una situación Que monopólica. las mismas agencias de calificación tienen acciones. Son propietarias de unos inversores y sí, también puedes tener acciones. Es complejo porque el tema de la bolsa es muy complejo y las derivadas de esta economía especulativa son complejas a veces de entender, pero sí, es así. Es es un bucle que se retroalimenta. Pero esto del monopolio es un poco curioso porque es el libre mercado, amigos. A ellos les encanta hablar de que el libre mercado es fantástico porque favorece la competencia y cuando realmente tienes tendencias monopolísticas que critican los regímenes socialistas y al final tienen lo peor de absolutamente todo y acumulan intereses y capital. Es gracioso, señor Lobo, lo que has comentado, Bernard, porque el comentario es el mercado amigo, porque lo que comentabas es un poco lo que pasó con las acciones de Caja Madrid también, ¿no? Exactamente. No, y luego el 100% de las veces que esas grandes empresas quiebran, van a pedir ayuda pública para salvarlo, ¿no? Con Alcoa, con Caja Madrid, con todo. O sea... Pero es incluso más grave, porque otro de los problemas de los que quiero hablar, voy a hablar ya de 2 problemillas y ya terminamos la semana que viene, es que no solo que piden, cuando ellos han generado un problema, no es que pidan un rescate, sino que legalmente las calificaciones que dan estas agencias son opiniones desde el punto de vista legal y son, por lo tanto, opiniones y son agencias que no pueden ser demandadas, no tienen una responsabilidad jurídica ni por
errores o por negligencias, porque muchas veces hacen calificaciones que no se ajustan a la verdad, que son falsas y se han reconocido como falsas, y esto ocurre. Y aún así no son susceptibles de ser llevados a juicio. Y ni siquiera hay un supervisor supranacional que la regule. Es decir, son empresas privadas que pertenecen a 3 capitalistas que te dan una calificación que tú pagas y hacen lo que les da la gana. Han sido los orígenes de crisis financieras brutales como la del 2008 y no pasa absolutamente nada. Es el mercado, amigos. Y los neoliberales nos venden como que esto es el mejor sistema. Lo curioso es que además de que no pase nada legalmente, se les siga utilizando como referencia cuando hay tantos casos de errores que han provocado crisis muy gordas, como has dicho, la del 2008. Totalmente. Y siguen funcionando. Sí, exactamente. Y te siguen obligando a tener, o sea, para tú pedir un crédito en los mercados financieros, te siguen obligando a que tengas una calificación de estas agencias, pero es la economía de casino, la economía especulativa en la que estamos. Y bueno, ya por último, antes de dar paso a la entrevista, el último gran problema de las agencias de calificación es que son procíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que agigantan las crisis. Por ejemplo, tú eres un país que las cosas te están yendo bien, porque, por ejemplo, pongamos España, empiezas a construir mucho, y entonces las agencias de calificación dicen, España es un país seguro, es una inversión segura, vamos a poner una AAA más. Entonces van a los mercados financieros, piden más dinero y, bueno, pues tienes una economía bollante, pero de repente pues hay una burbuja, que es la burbuja inmobiliaria, que explota y el país entra en crisis, empieza a tener dificultades de recaudación. Entonces, en ese momento, las agencias de calificación, debido a ese efecto, o sea, debido a esa causa, el efecto es que reducen su calificación. ¿Y qué ocurre? Le ocurrió a España en la última crisis. Claro, exactamente. Y eso se llama que son procíclicas, es decir, son a favor del ciclo. Si el ciclo es negativo y es de crisis, van a acrecentarlo, porque al bajar la calificación, lo que hacen es que el Estado de España, que ya está en una crisis, de repente va a los mercados financieros y les cuesta más pedir dinero y además es con un interés aún mayor. Entonces, una crisis que podría ser regulable debido al mecanismo de estas agencias de calificación, se acrecienta y se acentúa más. O sea, es una profecía autocumplida. Exactamente. Si no fuera porque las consecuencias son muy graves. Y el próximo, ya he terminado, la próxima semana vamos a ver lo perniciosas que son en los países en vías de desarrollo y qué soluciones podemos tener para atajar las consecuencias tan perniciosas de estas agencias de calificación. Laura quería hacer un comentario. Perdona, Laura, que te he interrumpido y no sé qué querías decir. No, solo así por si se sabe, ¿España qué calificación tiene? AAA. Bueno, estuvimos en AAA más en su momento, bajamos a BBC ahora mismo estamos en AA, pero bueno, en las 3 agencias de calificación... Con el 6-0 Alemania hemos subido a AAA. Vamos regulinchi, ¿no? O sea, cuando me estabas... Ponía Igea, con el 6-0 Alemania no nos vamos a vacunar, por enfadar a papá Alemania, vais a ver. Cuando estabas hablando de las agencias financieras, me estaba recordando que es como el Marca, ¿no? O sea, si la selección pierde, el Marca dice que es que la selección está muy mal y si España gana, pues que España está muy bien y ya está. Son los analistas del Marca. Es casi ridículo, pero bueno, o sea, además de tener ese movimiento emocional, ese elemento emocional, los mercados financieros, que los tienen, lo grave de esto es que estamos hablando de empresas privadas que pertenecen a 4 capitalistas que no son supervisadas, que mienten en cómo califican y que aún así te obligan a pedir una calificación para pedir dinero. Es ridículo, absolutamente ridículo. Pero sobre todo que no tenga consecuencias jurídicas, no las tiene, son opiniones, legalmente, son opiniones. Me parece muy interesante, muy interesante. ¿Va a decir algo, Rocío? Rocío. No, yo me cuestionaba que por qué no se pueden estudiar lo que ellos estudian, o sea, los estudios a los que ellos se basan, es decir, otra agencia externa que evalúe cómo ellos están tratando Lo vamos a ver la próxima semana en posibles soluciones y alternativas a las agencias de calificación y responder a estas preguntas que nos surgen. Muy interesante el ciclo doble del tándem Explícalo, conexión con Bruselas. La semana que viene más. Lo valo. Sí. Explícalo. ¿Qué ha pasado, Laura? Lo valo. Lobo y halo. Una mezcla entre el tándem y conexión con Bruselas. Tándem Lóvalo.